Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza en un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan le respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Primera pregunta: ¿cuándo termina la Navidad? Hoy termina la Navidad. Por eso tenemos todavía el Belén y el Niño Jesús. Propiamente, ¿cuándo debería terminar el tiempo de Navidad? Bueno, pues el día 2 de febrero, Día de las Candelas, que se llama el día de la presentación del Señor en el templo, es decir, María y José presentan todavía al niño Jesús en el templo de Jerusalén. Sin embargo, ¿qué fiesta se celebra hoy? La fiesta del bautismo del Señor, o sea,
que a los pocos días de nacer llevaron a bautizar al niño Jesús, ¿sí o no? Sí, ¿quién dijo que sí? Pues no. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? 30. Bueno, por tanto, el bautismo de Jesús es distinto del nuestro, no por la edad, ¿eh? Yo he bautizado en esta iglesia, pues no sé, a una persona de 57 años. Sí, 57, de 4, de 5, de eso depende. Esa señora la bauticé la víspera de la boda. Sí, se casó sí, no estaba bautizada y hubo que bautizarla antes. Entonces el bautismo de Jesús es un bautismo, si queréis, un poco distinto del nuestro. Mira, ahí tenéis a Juan, que le llamaban el Bautista porque bautizaba, a la orilla de un río. ¿Cómo se llama ese río? Jordán. Y yo pregunto, ¿el agua del río Jordán es caliente o fría? Pues es caliente. Es caliente porque, lo digo por experiencia, me metí en el río Jordán un día lluvioso del mes de noviembre, estaba el agua muy caliente. Entonces es agua caliente, no hay que templarla para bautizar. Y templarla para bautizar tampoco merece la pena. A mí cuando me preguntan yo les digo que ni se les ocurra. ¿Y sabéis por qué les digo que no se les ocurra calentar el agua para bautizar? Por experiencia propia. Porque a mí me bautizó una tía recién nacido, con agua fría, muy fría, en el fregadero de mi abuela, pensando que estaba muerto, y al echar el agua fría, lloré. Y entonces dijeron, vive. Bueno, hasta hoy. Quiero decir que yo cuando dicen, vamos a calentar el agua, pobrecito, que no, déjala, que espabilan más. Bien, pues entonces la fiesta del bautismo del Señor es distinto del bautismo del nuestro, por una razón. Mira, Juan lo que hacía era predicar. Ahí está muy verde el paisaje, pero bueno, es verde de un lado, pero del otro veis que está así un poco seco. Lo bautizó, Juan predicaba a la orilla del río Jordán y del desierto de Judea, y ahí acudía mucha gente a escucharle. Entonces Juan lo que les decía, mirad, os portáis muy mal, unos hacéis mal esto, otros lo otro, tenéis que cambiar. Y entonces los que se arrepentían, Juan después los bautizaba como señal de arrepentimiento, es decir, como señal de que queréis que se os perdonen vuestros pecados, pues vamos a hacer este lavado por el agua, con el agua del bautismo. Y resulta que Jesús, que estaba por allí, coge y se pone en la fila de los pecadores que iban a que Juan los bautizara. Y yo pregunto, ¿Jesús era pecador, sí o no? No. Y entonces, ¿para qué acude Jesús a que Juan lo bautice? ¿Qué sentido tiene? Yo pregunto, ¿por qué lo haría Jesús? Pues lo hacía para darnos ejemplo. Para darnos ejemplo. Mirad, Jesús era el Hijo de Dios. No tenía necesidad de hacer un montón de ceremonias, de ritos que hacía el pueblo judío. Y sin embargo, Él quiso ser, en este sentido, uno más. Justamente lo contrario de que mucha gente, yo ya no necesito bautizar a mis hijos, yo no necesito confesarme, no necesito ir a la iglesia, no necesito los sacramentos. Bueno, pues mira, Jesús lo hizo para darnos ejemplo. Otra pregunta, ¿en qué se diferencia el bautismo que hacía Juan al bautismo que recibimos nosotros? Lo dice el propio Juan, dice, yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más importante que yo, que os va a bautizar con otra cosa. ¿Con qué será? Juan bautiza con agua, dice, vendrá uno detrás de mí que os bautizará, ¿con qué? ¿Será con vino? ¿Con qué será? Pues lo dice el Evangelio, con Espíritu Santo y fuego. En esta iglesia, ¿con qué se bautiza? ¿Con agua o con Espíritu Santo y fuego?
¿Con agua solamente? Con agua, Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el bautismo es mucho más que pasar a los niños por agua. A veces la impresión da que el bautismo es pasar a los niños por agua. Es verdad que el Espíritu Santo también se hace presente. Y el fuego, si uno se bautiza con fuego, ¿se puede quemar? No. Y entonces, ¿qué tipo de fuego es ese que no quema? O sea, ¿se bautizará con Espíritu Santo? Bien, el Espíritu Santo sí, lo entendemos. Diríamos, entra dentro de nosotros por el bautismo. Pero el fuego, ¿qué es? ¿Con una vela? ¿Con qué? ¿Cómo se bautiza con fuego? ¿Cómo? Ah, el fuego interior, claro, el fuego interior. Es decir, un cristiano puede ser un cristiano frío o un cristiano, digamos, ardiente. Un cristiano frío es aquel que pasa de todo. Lo pasaron por agua un día, el día de su bautismo, si acaso a lo mejor alguna temporada, bueno, vivió la fe y después pasa de todo. Le falta la vida interior, no es el fuego, es el calor. Es como el cuerpo humano, necesita una temperatura para vivir, si no se congelaría. Bueno, pues la vida espiritual necesita el calor del amor, de la fe, de la confianza en Dios, del entusiasmo, y eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Eso significa bautizarse con fuego. Voy a hacer otra pregunta que hice ayer también en la misa de 8. ¿Cuántas personas han sido bautizadas en esta parroquia? Lo dije ayer. Más o menos, prácticamente, 500. 500, ya está bien, ¿eh? 500 personas. Pues difícilmente, o sea, solamente esas personas, sin contar la familia, ya llenaban con creces los bancos de esta iglesia. Si es con las familias, pues mucho más todavía. Entonces yo ayer preguntaba, bueno, ¿y dónde están esos niños y adolescentes y jóvenes que han sido bautizados en esta parroquia? Bueno, pues no me respondáis. Esta pregunta la hice también en Bárcena. ¿Y qué me respondieron? Dije, ¿dónde están? Respondió una señora, a ver, ¿a qué no adivináis? Dice, de copas. Pues mira, es un poco, si os reís, pero a mí me da un poco de tristeza. Fijaros, esta es la parroquia, una de las parroquias más jóvenes de la diócesis y hasta cierto sentido de España. Sí, porque, o sea, como parroquia, como iglesia, como comunidad, la hemos visto nacer y surgir aquí entre los escombros, sí, entre los escombros de la térmica. Bueno, pues ¿quién lo diría? Es un verdadero milagro. Bueno, pues aquí han renacido a la vida del Espíritu, a la vida de fe, pues muchas personas. Y es importante pues, que se manifieste también pues, públicamente, que se viva la fe, que se demuestre, porque, mirad, no hay cosa más triste que pensar lo siguiente. Un niño, bueno, nace, normal es bautizarlos de niños, ya no todos se bautizan, pero bueno, todavía bautizos, y muy bien, mucho entusiasmo ese día. Después ya se olvidan, si acaso, a ver, cuando haya que prepararse para la primera comunión, algunos para la confirmación, ya matrimonio, bueno, eso ya ni hablar, y desaparecen. Eso es muy triste. Tendremos que ir creciendo de día en día. Yo ahora acabo de terminar de tener un columbrianos aniversario por un señor, el señor Manuel. Yo les preguntaba a los niños, porque allí los niños van todos, la verdad. O sea, es una cosa positiva. Digo, señor Manuel fue bautizado, sí, y permaneció fiel hasta el último día, o se cansó, dejó de participar en la iglesia. Dijeron, no, hasta el final. Dije, ¿por qué lo sabéis? No dijeron, dije, pues sí, pues es verdad. El hombre, hasta que pudo, hasta el último momento, como otros ancianos de columbrianos, allí
a la iglesia hasta el último hasta que ya no tuvo más fuerzas. Y cuando ya no tenía fuerzas me pidió, por favor, venga a casa a traerme la comunión, quiero confesarme. Es decir, lo bueno es cuando una persona resiste hasta el final. Es que ahora lo hacemos un poco al revés. Empezamos de arriba a abajo. Eso es caminar hacia el abismo. Entonces tenemos que darnos cuenta, en esta fiesta del bautismo del Señor, renovar el entusiasmo de nuestro bautismo, que es seguir hasta el final, hasta la meta, que es alcanzar el cielo. Pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve en una competición? Empiezas a correr, pero bueno, a la mitad ya te cansas y cuando estás cercando a la meta ya me paro. No, hombre, que lo importante es seguir hasta el final. Pues yo os invito hoy a todos vosotros, recordando vuestro bautismo, si no sabéis la fecha, preguntarla, pues que esa semilla que vuestros padres quisieron daros, la semilla de la fe, pues vaya creciendo de día en día. Fijaros, he dicho los padres, ¿cuánto le debemos a nuestros padres? Sin embargo, muchos niños de hoy, a sus padres en el terreno de la fe, no les deben nada, al contrario, el mal ejemplo y el poco compromiso. Es muy triste porque, desde luego, da gusto cuando ve uno a los niños en catequesis con esa ilusión, con ese entusiasmo, y decir, pensar que son los padres los culpables de que no perseveren, de que no continúen. Es muy triste, de verdad. Yo no quiero decirlo en plan negativo, sino en plan positivo. ¿Vosotros estáis tristes por venir a misa? ¿Os deprime el venir a misa el domingo? No, al contrario, empezamos el día del Señor bien. Bueno, pues ojalá que la fiesta del bautismo del Señor nos ayude de verdad a renovar con entusiasmo el compromiso de nuestro bautismo.